La primera vez que sospeché algo fue cuando volví del trabajo y encontré a mi suegro llorando en mi cocina. Sí, mi suegro. Un tipo duro, seco, de esos que no muestran emociones ni cuando se les muere el perro. Estaba sentado en una de las sillas, con los codos apoyados sobre la mesa, la cabeza hundida entre las manos. No levantó la vista cuando entré, solo murmuró un lo siento que no entendí en ese momento. Yo acababa de hacer una instalación de aire acondicionado en un polígono en Manises. Eran las 6 de la tarde, estaba sudado, cansado, y me encontraba a ese hombre, en mi casa, como si acabara de enterrar a alguien. Le pregunté qué pasaba, y me dijo algo que me dejó helado. Tienes que hablar con tu mujer. No me pidas detalles, pero hazlo cuanto antes. Me quedé de piedra. No era una frase cualquiera. Era el tipo de frase que no se dice sin motivo. Insistí, pero se levantó, se limpió los ojos y se fue sin decir nada más. Ni una palabra sobre Laura. Ni una sola explicación. Cuando Laura volvió, 2 horas más tarde, actuó como si todo estuviera bien. Me besó, me preguntó si quería cenar, como si no tuviera idea de la bomba que su padre acababa de soltarme. Yo fingí normalidad, aunque por dentro tenía el estómago encogido. Y ese fue el principio. El punto exacto donde la vida que creía tener empezó a desmoronarse, sin siquiera darme cuenta de lo cerca que estaba el agujero al que iba a caer. Durante las siguientes 48 horas intenté actuar con la mayor naturalidad posible, pero cada conversación, cada gesto, cada palabra que salía de la boca de Laura me sonaba a mentira. El tono dulce que usaba de vez en cuando, la forma en que me tocaba el hombro al pasar por detrás mío, incluso los silencios durante la cena parecían ensayados. No era que de repente hubiera cambiado por completo, sino que ahora yo la observaba con otros ojos. No dormí casi nada esas noches, no por miedo, sino por esa ansiedad incómoda que se te queda en el pecho cuando sabes que algo va mal y no podés hacer nada sin parecer paranoico. La imagen de mi suegro llorando en la cocina se repetía una y otra vez en mi cabeza. Ese hombre jamás había sido amable conmigo, nunca fuimos cercanos, pero tampoco había sido grosero. Nos tratábamos lo justo. Que él se presentara en mi casa, se quebrara de esa manera y luego se fuera sin decir nada solo podía significar una cosa, sabía algo que no se animaba a contarme. El sábado por la mañana, Laura se fue al gimnasio como siempre, con su mochila negra y una botella en la mano. Me dijo que después pasaría por su madre para llevarle unas cosas. Asentí, sin mirarla directamente, porque si la miraba fijo quizás no iba a poder aguantar la tentación de confrontarla sin pruebas. No tenía nada concreto. Solo el gesto de su padre. Solo mis sospechas. Así que decidí salir también. Pero no al gimnasio. Fui a casa de mi cuñado, Javier. No era un tipo que me cayera especialmente bien, pero teníamos una relación cordial. Jugábamos fútbol en el mismo equipo amateur, hablábamos lo justo en las reuniones familiares. Toqué el timbre y me abrió con cara de dormido. ¿Todo bien?, preguntó, rascándose la cabeza. Necesito hablar con vos. No voy a dar vueltas. ¿Sabes algo raro sobre Laura? Javier se quedó parado, con la puerta medio abierta, sin invitarme a pasar. Lo pensé por un segundo. Quizás no sabía nada. Quizás me estaba equivocando. Pero cuando bajó la mirada y tragó saliva, entendí que no. No es mi lugar, David, dijo finalmente. No me metas en esto. No te estoy metiendo en nada. Ya estás metido. Tu viejo apareció en mi casa hecho mierda. Me dijo que hablara con ella. ¿Qué carajo está pasando? Me miró por unos segundos como si estuviera midiendo el daño que podía hacerme con su respuesta y al final suspiró. Yo no quería saberlo tampoco. Pero un día, hace como 3 semanas, fui al bar ese donde siempre paramos después del partido, el que está al lado del taller.
Estaban Laura y otro tipo. En la mesa del fondo. No me vieron. Ella lo agarraba del brazo, se reía, le hablaba al oído. Después se besaron. No fue un beso de amigos, David. Sentí como algo se rompía por dentro, no de golpe, sino de esa forma lenta en la que uno se da cuenta de que todo lo que defendía era una farsa. Quise pegarle. No por lo que dijo, sino porque al decirlo, hacía real algo que yo aún quería creer que era una duda. No dije nada. Me di vuelta y me fui. No volví a casa. Caminé por la ciudad durante más de 2 horas. Me senté en un banco frente al mar. No podía pensar en nada más que en esa imagen, ella besando a otro tipo. No tenía nombre. No tenía cara. Solo sabía que existía. Volví a casa cuando ya era casi de noche. Laura estaba en el sofá, con el portátil sobre las piernas. Me saludó como si nada hubiera pasado. Le dije que iba a darme una ducha. No era mentira, necesitaba sacarme esa sensación pegajosa, como si el aire se hubiera vuelto sucio desde que sabía la verdad. Me quedé bajo el agua más de media hora, sin moverme. Al salir, me crucé con ella en el pasillo. ¿Saliste hoy?, preguntó. Sí. Fui a ver a Javier. Vi cómo su cara cambiaba apenas, una fracción de segundo, suficiente para entender que sabía perfectamente de qué se trataba mi visita. No dije nada más. Me encerré en el cuarto. Ella se quedó en la cocina. Durante la noche no hablamos. Ninguno de los dos cenó. Dormí en el sofá, con una almohada vieja y una manta de los perros. Me desperté a las 5 de la mañana. Laura no estaba en la cama. El cuarto estaba vacío. Pensé que había salido. Fui al baño, me lavé la cara, y cuando volví, la vi en la cocina, sentada a oscuras, con una taza en la mano. Me acerqué, y sin mirarla, dije: «Ya sé que estás con otro». No hubo reacción inmediata. No gritó, no lloró. Solo apoyó la taza con cuidado sobre la mesa, como si eso fuera más importante que lo que acababa de decir. «¿Quién te lo dijo?», preguntó, casi en un susurro. «Tu padre empezó todo». Y lo confirmé con Javier. «Pero no necesito nombres. No me interesa. Solo quiero saber cuánto tiempo lleva esto». Laura respiró hondo, se frotó los ojos como si recién despertara y murmuró: «Desde hace un mes. Fue solo un error». «Uno». Me reí, no por gracia, sino por la falta de respeto de su respuesta. No respondí. Solo me levanté y salí de la cocina. Lo que más me dolía no era la traición, sino la forma en que lo dijo, como si le estuviera contando que había perdido las llaves o que se había olvidado de comprar pan. No hubo drama en los días siguientes, lo cual fue lo más extraño de todo. Laura seguía yendo al trabajo como si nada, preparando café por la mañana, metiendo su ropa en la lavadora, doblando las toallas, conectada a su rutina sin que se le moviera un pelo. Yo, en cambio, caminaba por la casa como un extraño, como si cada mueble me observara y supiera algo que yo apenas había empezado a entender. Me encontraba con ella en el pasillo, en la cocina, en la entrada, y era como cruzarme con alguien que ya no formaba parte de mi vida, aunque técnicamente seguía siendo mi esposa. Había una calma falsa entre nosotros, pero también una tensión que se notaba en el silencio, en la forma en que evitábamos mirarnos demasiado tiempo a los ojos. Yo no estaba listo para hablar, pero sabía que no podía seguir así. No era una discusión cualquiera, no era un malentendido que se resolvía con una charla larga y sincera. Era una traición clara, directa, de las que dejan marcas. El martes por la noche, después de varios días de esta rutina incómoda, decidí que ya era suficiente. Estaba sentado en el sofá con una cerveza caliente en la mano y la televisión encendida sin volumen cuando escuché sus pasos detrás mío.
Me giré sin decir nada. Ella se apoyó en el marco de la puerta del salón y me miró. ¿Vas a seguir haciéndote el mudo?, dijo con ese tono que usaba cuando se le terminaba la paciencia. ¿Vas a seguir fingiendo que no destruiste esta mierda de vida que teníamos? Respondí sin levantar la voz, con la misma frialdad que ella había usado cuando confesó. Se cruzó de brazos y bajó la mirada por un segundo. No dijo nada. Caminó hasta el otro sillón y se sentó. David, no fue algo planeado. Me agarró en un momento de mierda. Me sentía vacía, como si todo fuera igual cada día. Lo conocí en una reunión de trabajo y no sé, simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? Me levanté del sofá y la miré desde arriba. ¿Así justificas cagar a tu marido? ¿Un tipo aparece y listo, te bajas las bragas? No me hables así. ¿Y cómo querés que te hable? ¿Con flores? ¿Con calma? ¿Querés que me siente con vos y escuche pacientemente cómo me explicas que necesitabas un poco de emoción? No fue solo eso, dijo, y esta vez su voz tembló. Me sentía sola, David. No me mirabas como antes. Llegabas del trabajo y estabas más pendiente del perro que de mí. Nunca hablábamos de nada. Todo era rutina. Siempre lo mismo. Ni siquiera me tocabas. Sentía que me estaba apagando. ¿Y eso te habilita a acostarte con otro? No estoy diciendo que estuvo bien. Pero tampoco fue sin motivo. ¿Y yo qué? ¿Yo no estaba cansado? ¿Yo no vivía en la misma rutina? ¿Vos crees que yo no pensaba en otras cosas? ¿En otras personas? ¿Lo hiciste? No. Porque yo respeto. Porque cuando algo no funciona se habla, no se mete a un extraño en la cama. No soy un santo, Laura, pero no soy un cobarde como vos. Ella se levantó también, con la cara roja y las manos temblando. Estaba furiosa, pero no decía nada. Caminó de un lado a otro del salón hasta que se frenó frente a mí. No soy una cobarde. Soy alguien que se sintió olvidada. Y no necesitaba otro cuerpo, necesitaba atención, alguien que me mirara y me escuchara. Y eso vos no lo hacías. ¿Sabes cuántas veces me senté frente a vos esperando que dejaras de mirar el móvil para hablarme? ¿Y no se te ocurrió decirlo? ¿No se te ocurrió decir, che, estoy mal? No. Fuiste y lo hiciste igual. Así que no me vengas con cuentos de abandono, porque los dos estábamos jodidos y vos fuiste la que cruzó la línea. Lo sé, dijo más bajo. Y me arrepiento. No sabes cuánto. Pero no puedo volver el tiempo atrás. Tampoco yo. Hubo un silencio largo. Nos miramos por un rato, como si tratáramos de encontrar a las dos personas que fuimos alguna vez. Pero ya no estaban ahí. Lo entendí de golpe. No era solo enojo. Era decepción. Era mirar a alguien y darte cuenta de que ya no compartís los mismos códigos, que ya no hablas el mismo idioma. Me pasé la mano por la cara, cansado, y volví a sentarme. ¿Terminó?, pregunté, con la voz ronca. Sí. Fue una sola vez. Me sentí peor que nunca. Por eso no te lo dije. No quería destruir todo. Pero después lo notaste. Me mirabas diferente. Como si ya lo supieras. Y entonces no supe qué hacer. Deberías habértelo guardado, le dije, y no porque creyera que mentir era mejor, sino porque la forma en que me lo dijo, la frialdad, el cálculo, todo eso había sido peor que el hecho en sí. No podía. No soportaba seguir viviendo con vos sin que lo supieras. No podía mirarte a la cara. Bueno, ahora lo sabes. Y yo también. Así que ahora nos queda decidir qué mierda hacemos con esto. Ella asintió. Fue hasta la cocina, agarró un vaso de agua y se apoyó contra la mesada.
Yo me quedé en el salón, sin moverme, sabiendo que lo más difícil todavía no había pasado. No soy un tipo impulsivo. Nunca lo fui. Cuando algo me molesta, lo pienso, lo mastico, lo proceso. Pero esta vez fue distinto. No era una molestia ni una bronca común. Era algo que se te mete adentro y no te deja dormir, comer, ni respirar tranquilo. Laura me había mentido, había elegido darle algo nuestro a un desconocido y después había intentado minimizarlo como si fuera un error más, como si hubiera chocado el coche y ya está. Durante los días siguientes me limité a cumplir con lo básico, ir al trabajo, volver, comer algo, ducharme, dormir mal. No hablábamos más allá de lo necesario. Ella me pedía que habláramos en serio, que pensáramos en ir a terapia o en ver si esto se podía arreglar. Yo asentía, le decía que sí, que después lo veíamos, y volvía a sumirme en mi rutina de silencio. Mientras tanto, en mi cabeza, algo se armaba. El viernes de esa misma semana pedí salir antes del trabajo. Dije que tenía una urgencia familiar. Nadie preguntó mucho. Tomé el coche y manejé hasta el estudio de abogados donde trabajaba mi amigo Adrián. Nos conocíamos desde el secundario y aunque no hablábamos todos los días, siempre nos mantuvimos en contacto. Le mandé un mensaje cuando estaba afuera y bajó enseguida. Nos saludamos rápido y nos metimos en su despacho. Me ofreció agua, rechacé y fui directo al grano. Quiero separarme. Pero quiero hacerlo bien. Quiero que no me saque ni un centavo más del que le corresponde y, si se puede, quiero que sepa que no la necesito para nada. Adrián me miró serio, con esa cara de profesional que pone cuando se pone el traje de abogado. ¿Hay hijos? No. ¿Bienes compartidos? El piso está a nombre de los dos. El coche también. No hay deudas. Pero quiero que ella se quede con la menor parte posible. ¿Hay motivo para la separación? ¿Infidelidad? Sí, pero no tengo pruebas físicas. No importa. Si lo admitió y vos lo podés decir en la demanda, alcanza. Lo importante es que tengas claro qué querés hacer. ¿Querés el piso? ¿Querés vender todo y repartir? ¿Qué esperás lograr? Lo pensé un segundo. No quería quedarme con todo. No me interesaba el coche ni sus cosas. Solo quería que sintiera lo mismo que yo, que supiera que por más que me hubiera traicionado, no iba a destruirme. Que me iba a levantar y que su nombre no me iba a arruinar los próximos años. No quiero nada de ella. Solo quiero que firme, que se vaya, y que me deje rehacer mi vida en paz. Pero quiero que entienda que no le va a salir gratis. Adrián me explicó cómo podíamos hacer, que lo mejor era que la demanda llegara de sorpresa, que yo organizara todo en paralelo y que, cuando estuviera listo, se la entregáramos con una oferta ya hecha. Me dijo que podía tener todo listo en una semana. Acordamos los documentos que le iba a mandar y me fui con una sensación rara. No de alivio. La primera vez que sospeché algo fue cuando volví del trabajo y encontré a mi suegro llorando en mi cocina. Sí, mi suegro. Un tipo duro, seco, de esos que no muestran emociones ni cuando se les muere el perro. Estaba sentado en una de las sillas, con los codos apoyados sobre la mesa, la cabeza hundida entre las manos. No levantó la vista cuando entré, solo murmuró un lo siento que no entendí en ese momento. Yo acababa de hacer una instalación de aire acondicionado en un polígono en Manises. Eran las 6 de la tarde, estaba sudado, cansado, y me encontraba a ese hombre, en mi casa, como si acabara de enterrar a alguien. Le pregunté qué pasaba, y me dijo algo que me dejó helado. Tienes que hablar con tu mujer. No me pidas detalles, pero hazlo cuanto antes. Me quedé de piedra. No era una frase cualquiera. Era el tipo de frase que no se dice sin motivo. Insistí, pero se levantó, se limpió los ojos y se fue sin decir nada más.
Ni una palabra sobre Laura. Ni una sola explicación. Cuando Laura volvió, 2 horas más tarde, actuó como si todo estuviera bien. Me besó, me preguntó si quería cenar, como si no tuviera idea de la bomba que su padre acababa de soltarme. Yo fingí normalidad, aunque por dentro tenía el estómago encogido. Y ese fue el principio. El punto exacto donde la vida que creía tener empezó a desmoronarse, sin siquiera darme cuenta de lo cerca que estaba el agujero al que iba a caer. Durante las siguientes 48 horas intenté actuar con la mayor naturalidad posible, pero cada conversación, cada gesto, cada palabra que salía de la boca de Laura me sonaba a mentira. El tono dulce que usaba de vez en cuando, la forma en que me tocaba el hombro al pasar por detrás mío, incluso los silencios durante la cena parecían ensayados. No era que de repente hubiera cambiado por completo, sino que ahora yo la observaba con otros ojos. No dormí casi nada esas noches, no por miedo, sino por esa ansiedad incómoda que se te queda en el pecho cuando sabes que algo va mal y no podés hacer nada sin parecer paranoico. La imagen de mi suegro llorando en la cocina se repetía una y otra vez en mi cabeza. Ese hombre jamás había sido amable conmigo, nunca fuimos cercanos, pero tampoco había sido grosero. Nos tratábamos lo justo. Que él se presentara en mi casa, se quebrara de esa manera y luego se fuera sin decir nada solo podía significar una cosa, sabía algo que no se animaba a contarme. El sábado por la mañana, Laura se fue al gimnasio como siempre, con su mochila negra y una botella en la mano. Me dijo que después pasaría por su madre para llevarle unas cosas. Asentí, sin mirarla directamente, porque si la miraba fijo quizás no iba a poder aguantar la tentación de confrontarla sin pruebas. No tenía nada concreto. Solo el gesto de su padre. Solo mis sospechas. Así que decidí salir también. Pero no al gimnasio. Fui a casa de mi cuñado, Javier. No era un tipo que me cayera especialmente bien, pero teníamos una relación cordial. Jugábamos fútbol en el mismo equipo amateur, hablábamos lo justo en las reuniones familiares. Toqué el timbre y me abrió con cara de dormido. ¿Todo bien?, preguntó, rascándose la cabeza. Necesito hablar con vos. No voy a dar vueltas. ¿Sabes algo raro sobre Laura? Javier se quedó parado, con la puerta medio abierta, sin invitarme a pasar. Lo pensé por un segundo. Quizás no sabía nada. Quizás me estaba equivocando. Pero cuando bajó la mirada y tragó saliva, entendí que no. No es mi lugar, David, dijo finalmente. No me metas en esto. No te estoy metiendo en nada. Ya estás metido. Tu viejo apareció en mi casa hecho mierda. Me dijo que hablara con ella. ¿Qué carajo está pasando? Me miró por unos segundos como si estuviera midiendo el daño que podía hacerme con su respuesta y al final suspiró. Yo no quería saberlo tampoco. Pero un día, hace como 3 semanas, fui al bar ese donde siempre paramos después del partido, el que está al lado del taller. Estaban Laura y otro tipo. En la mesa del fondo. No me vieron. Ella lo agarraba del brazo, se reía, le hablaba al oído. Después se besaron. No fue un beso de amigos, David. Sentí como algo se rompía por dentro, no de golpe, sino de esa forma lenta en la que uno se da cuenta de que todo lo que defendía era una farsa. Quise pegarle. No por lo que dijo, sino porque al decirlo, hacía real algo que yo aún quería creer que era una duda. No dije nada. Me di vuelta y me fui. No volví a casa. Caminé por la ciudad durante más de 2 horas. Me senté en un banco frente al mar. No podía pensar en nada más que en esa imagen, ella besando a otro tipo. No tenía nombre. No tenía cara. Solo sabía que existía. Volví a casa cuando ya era casi de noche. Laura estaba en el sofá, con el portátil sobre las piernas.
Me saludó como si nada hubiera pasado. Le dije que iba a darme una ducha. No era mentira, necesitaba sacarme esa sensación pegajosa, como si el aire se hubiera vuelto sucio desde que sabía la verdad. Me quedé bajo el agua más de media hora, sin moverme. Al salir, me crucé con ella en el pasillo. ¿Saliste hoy?, preguntó. Sí. Fui a ver a Javier. Vi cómo su cara cambiaba apenas, una fracción de segundo, suficiente para entender que sabía perfectamente de qué se trataba mi visita. No dije nada más. Me encerré en el cuarto. Ella se quedó en la cocina. Durante la noche no hablamos. Ninguno de los dos cenó. Dormí en el sofá, con una almohada vieja y una manta de los perros. Me desperté a las 5 de la mañana. Laura no estaba en la cama. El cuarto estaba vacío. Pensé que había salido. Fui al baño, me lavé la cara, y cuando volví, la vi en la cocina, sentada a oscuras, con una taza en la mano. Me acerqué, y sin mirarla, dije: «Ya sé que estás con otro». No hubo reacción inmediata. No gritó, no lloró. Solo apoyó la taza con cuidado sobre la mesa, como si eso fuera más importante que lo que acababa de decir. «¿Quién te lo dijo?», preguntó, casi en un susurro. «Tu padre empezó todo». Y lo confirmé con Javier. Pero no necesito nombres. No me interesa. Solo quiero saber cuánto tiempo lleva esto. Laura respiró hondo, se frotó los ojos como si recién despertara y murmuró: «Desde hace un mes. Fue solo un error». «Uno». Me reí, no por gracia, sino por la falta de respeto de su respuesta. No respondí. Solo me levanté y salí de la cocina. Lo que más me dolía no era la traición, sino la forma en que lo dijo, como si le estuviera contando que había perdido las llaves o que se había olvidado de comprar pan. No hubo drama en los días siguientes, lo cual fue lo más extraño de todo. Laura seguía yendo al trabajo como si nada, preparando café por la mañana, metiendo su ropa en la lavadora, doblando las toallas, conectada a su rutina sin que se le moviera un pelo. Yo, en cambio, caminaba por la casa como un extraño, como si cada mueble me observara y supiera algo que yo apenas había empezado a entender. Me encontraba con ella en el pasillo, en la cocina, en la entrada, y era como cruzarme con alguien que ya no formaba parte de mi vida, aunque técnicamente seguía siendo mi esposa. Había una calma falsa entre nosotros, pero también una tensión que se notaba en el silencio, en la forma en que evitábamos mirarnos demasiado tiempo a los ojos. Yo no estaba listo para hablar, pero sabía que no podía seguir así. No era una discusión cualquiera, no era un malentendido que se resolvía con una charla larga y sincera. Era una traición clara, directa, de las que dejan marcas. El martes por la noche, después de varios días de esta rutina incómoda, decidí que ya era suficiente. Estaba sentado en el sofá con una cerveza caliente en la mano y la televisión encendida sin volumen cuando escuché sus pasos detrás mío. Me giré sin decir nada. Ella se apoyó en el marco de la puerta del salón y me miró. «¿Vas a seguir haciéndote el mudo?», dijo con ese tono que usaba cuando se le terminaba la paciencia. «¿Vas a seguir fingiendo que no destruiste esta mierda de vida que teníamos?». Respondí sin levantar la voz, con la misma frialdad que ella había usado cuando confesó. Se cruzó de brazos y bajó la mirada por un segundo. No dijo nada. Caminó hasta el otro sillón y se sentó. «David, no fue algo planeado». Me agarró en un momento de mierda. Me sentía vacía, como si todo fuera igual cada día. Lo conocí en una reunión de trabajo y no sé, simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? Me levanté del sofá y la miré desde arriba. ¿Así justificas cagar a tu marido? ¿Un tipo aparece y listo, te bajas las bragas? No me hables así. ¿Y cómo querés que te hable? ¿Con flores?
¿Con calma? ¿Querés que me siente con vos y escuche pacientemente cómo me explicás que necesitabas un poco de emoción? No fue solo eso, dijo, y esta vez su voz tembló. Me sentía sola, David. No me mirabas como antes. Llegabas del trabajo y estabas más pendiente del perro que de mí. Nunca hablábamos de nada. Todo era rutina. Siempre lo mismo. Ni siquiera me tocabas. Sentía que me estaba apagando. ¿Y eso te habilita a acostarte con otro? No estoy diciendo que estuvo bien. Pero tampoco fue sin motivo. ¿Y yo qué? ¿Yo no estaba cansado? ¿Yo no vivía en la misma rutina? ¿Vos crees que yo no pensaba en otras cosas? ¿En otras personas? ¿Lo hiciste? No. Porque yo respeto. Porque cuando algo no funciona se habla, no se mete a un extraño en la cama. No soy un santo, Laura, pero no soy un cobarde como vos. Ella se levantó también, con la cara roja y las manos temblando. Estaba furiosa, pero no decía nada. Caminó de un lado a otro del salón hasta que se frenó frente a mí. No soy una cobarde. Soy alguien que se sintió olvidada. Y no necesitaba otro cuerpo, necesitaba atención, alguien que me mirara y me escuchara. Y eso vos no lo hacías. ¿Sabés cuántas veces me senté frente a vos esperando que dejaras de mirar el móvil para hablarme? ¿Y no se te ocurrió decirlo? ¿No se te ocurrió decir, che, estoy mal? No. Fuiste y lo hiciste igual. Así que no me vengas con cuentos de abandono, porque los dos estábamos jodidos y vos fuiste la que cruzó la línea. Lo sé, dijo más bajo. Y me arrepiento. No sabes cuánto. Pero no puedo volver el tiempo atrás. Tampoco yo. Hubo un silencio largo. Nos miramos por un rato, como si tratáramos de encontrar a las dos personas que fuimos alguna vez. Pero ya no estaban ahí. Lo entendí de golpe. No era solo enojo. Era decepción. Era mirar a alguien y darte cuenta de que ya no compartís los mismos códigos, que ya no hablas el mismo idioma. Me pasé la mano por la cara, cansado, y volví a sentarme. ¿Terminó? Pregunté, con la voz ronca. Sí. Fue una sola vez. Me sentí peor que nunca. Por eso no te lo dije. No quería destruir todo. Pero después lo notaste. Me mirabas diferente. Como si ya lo supieras. Y entonces no supe qué hacer. Deberías habértelo guardado, le dije, y no porque creyera que mentir era mejor, sino porque la forma en que me lo dijo, la frialdad, el cálculo, todo eso había sido peor que el hecho en sí. No podía. No soportaba seguir viviendo con vos sin que lo supieras. No podía mirarte a la cara. Bueno, ahora lo sabés. Y yo también. Así que ahora nos queda decidir qué mierda hacemos con esto. Ella asintió. Fue hasta la cocina, agarró un vaso de agua y se apoyó contra la mesada. Yo me quedé en el salón, sin moverme, sabiendo que lo más difícil todavía no había pasado. No soy un tipo impulsivo. Nunca lo fui. Cuando algo me molesta, lo pienso, lo mastico, lo proceso. Pero esta vez fue distinto. No era una molestia ni una bronca común. Era algo que se te mete adentro y no te deja dormir, comer, ni respirar tranquilo. Laura me había mentido, había elegido darle algo nuestro a un desconocido y después había intentado minimizarlo como si fuera un error más, como si hubiera chocado el coche y ya está. Durante los días siguientes me limité a cumplir con lo básico, ir al trabajo, volver, comer algo, ducharme, dormir mal. No hablábamos más allá de lo necesario. Ella me pedía que habláramos en serio, que pensáramos en ir a terapia o en ver si esto se podía arreglar. Yo asentía, le decía que sí, que después lo veíamos, y volvía a sumirme en mi rutina de silencio. Mientras tanto,
En mi cabeza, algo se armaba. El viernes de esa misma